perdiendo sus llaves. El médico llamó a un cerrajero después del trabajo, y tan pronto como el cerrajero abrió la puerta, el cirujano vio a una mujer sin hogar con trillizos. Ese día, Rafael Hernández se quedó dormido para ir al trabajo. Y no fue solo porque se quedó hasta tarde en la fiesta de cumpleaños de un amigo la noche anterior, donde tomó su primera copa en mucho tiempo. O tal vez fue precisamente por eso que Rafael no le gustaba el alcohol. Casi no bebía, principalmente porque afectaba al cuerpo del hombre aún relativamente joven de la peor manera. Algunos beben para olvidar, para relajarse, para divertirse. Pero para Rafael era exactamente lo contrario. En lugar de relajación y olvido, los recuerdos del pasado volvían a inundarlo, particularmente el capítulo menos agradable de este. Bueno, aquí estaba el resultado. Al llegar a casa por la noche, no podía conciliar el sueño una y otra vez, reviviendo eventos que alguna vez llevaron su vida en la dirección equivocada. Sí, sin importar lo que sucediera en la vida, creía que la causa raíz era esa vieja historia que destrozó su primer amor. Sucedió en sus años universitarios, muy joven. Rafael y Sofía se enamoraron y estaban seguros de que era para toda la vida. De hecho, podría haber sido así. Podrían haberse casado y sido felices a pesar de toda la resistencia de los padres de Sofía. Sus padres estaban firmemente en contra. Tal vez se les podía entender. Tal vez soñaban con una pareja diferente para su hermosa hija. Y además, era demasiado pronto para que ella pensara en el matrimonio. Y aquí estaba un estudiante de medicina sin familia ni conexiones, y quién sabe qué saldría de él. Lo más probable es que nada bueno. Solo algún paramédico de distrito, escribiendo altas hospitalarias y derivaciones a especialistas. ¿Qué más se podía esperar de un joven imprudente que pensaba en casarse casi inmediatamente después de alcanzar la mayoría de edad? O tal vez sus padres sospechaban algún motivo oculto en él, lo cual tampoco sería sorprendente, porque en ese entonces Rafael realmente no tenía familia ni conexiones, mientras que los padres de Sofía eran acomodados. Pero los amantes estaban tan cautivados por sus sentimientos que estaban listos para fugarse, ignorando todas las prohibiciones, casarse y luego resolver las cosas. Y se fugaron sin ningún matrimonio. Simplemente decidieron ir al mar para las vacaciones, pasar un par de semanas allí y luego regresar, enfrentando a sus padres con el hecho. Les diré, Rafael y yo somos marido y mujer, les guste o no. Y si empiezan con que eres demasiado joven, simplemente nos iremos y no hablaremos más con ellos. ¿Y qué? ¿Estás de acuerdo en vivir en una residencia de estudiantes? Rafael preguntó alegremente. Estaré de acuerdo con cualquier cosa. ¿Qué? ¿No me llevarás? Bueno, eso sería injusto, inhumano. Sofía estaba igual de alegre. Sí. Fue un tiempo tan divertido y despreocupado. Y esas 2 semanas junto al mar fueron los días más felices de su vida. Estaban solos juntos y no podían imaginar que su felicidad pudiera ser destrozada. Pero terminó en completo horror y la ruina de toda su vida. Estaban regresando de la misma manera. Fueron allí haciendo autostop. El viaje al mar fue divertido y sin problema. Tuvieron buenos compañeros de viaje, y el viaje de regreso no fue peor. Pero justo cuando estaban entrando a la ciudad, ocurrió el accidente. Rafael realmente no entendía cómo había sucedido todo. Viajaban sin problemas. Luego de repente apareció un enorme camión y su coche giró, se arremolinó. Y luego hubo oscuridad. Volvió en sí en el hospital sin idea de lo que había sucedido. Eventualmente los recuerdos regresaron y estaba tratando de levantarse, ir a algún lado, encontrar a alguien. Obviamente estaba claro a quién, porque incluso sin recordar su propio nombre y apellido, seguía repitiendo: Sofía. ¿Dónde está Sofía? ¿Qué le pasó? Le pusieron una inyección y la oscuridad volvió. Despertó con la mente más clara. Recordaba que había habido un accidente. Recordaba que estaban regresando a su ciudad con Sofía. Pero ¿dónde estaba ella ahora? ¿Qué le había pasado? Las enfermeras, aparentemente no queriendo molestar a un paciente tan inquieto, nuevamente, esquivaron sus preguntas. Todo está bien. No te preocupes. Todo está bien. Pero por sus miradas compasivas, entendió que todo lo bueno en su vida había terminado. El propio Rafael había escapado con algunos moretones graves, una conmoción cerebral y un hombro dislocado, y nadie tenía la intención de mantenerlo en el hospital más tiempo del necesario. Pero aún no sabía nada sobre su amada. ¿Dónde estaba ella? Teóricamente debería estar en el mismo hospital, pero no podía obtener ninguna información de las enfermeras, médicos o el mostrador de información. Parecía que ella no estaba allí, lo que le dio un poco de esperanza. Tal vez Sofía no se había lastimado en absoluto y la habían enviado a casa. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué no había venido a visitarlo? ¿Significaba que había sido herida después de todo? Tal vez se había roto una pierna y no podía venir. La verdad le fue revelada justo antes de que le dieran el alta. Resultó que él era el único pasajero afortunado en ese coche. Todos los demás habían muerto. Sofía también se había ido. Era imposible creerlo. Y Rafael no lo creía. Pero incluso sus amigos y compañeros de clase que vinieron a visitarlo confirmaron la noticia. Poco después de su alta, decidió visitar a los padres de Sofía, queriendo saber si era cierto y si lo era,
entonces donde estaba enterrada. Pero nadie le abrió la puerta. Una anciana, una vecina que sabía todo lo que había sucedido, se asomó por la puerta de al lado. «Estás aquí, guapo. Felicidades por estar vivo y bien. Pero, ¿por qué viniste aquí? ¿Para burlarte de la desgracia ajena? Vete y no vuelvas. No tortures sus almas. ¿Crees que es agradable para la gente verte después de que mataste a su hija? Y ya no viven aquí. Después de enterrar a Sofía, se fueron. ¿A dónde fueron? ¿Y dónde está enterrada? Por favor dímelo, para que al menos pueda visitar su tumba. ¿Y qué tienes que hacer allí? Ya has hecho todo lo que querías. Te llevaste a su hija viva y sana, y regresó en un ataúd. ¿Qué más quieres? ¿Poner a los viejos en sus tumbas? No te preocupes, lo lograrán sin ti». Y así Rafael se fue sin nada. Es decir, ya no tenía nada, ya que Sofía se había ido. El tiempo pasó, la vida siguió adelante, y en algún momento finalmente se dio cuenta de que nunca volvería a ver a su amada. Entendió que tenía que seguir viviendo. Se graduó de la universidad, consiguió un trabajo y con bastante éxito. Se convirtió en un buen médico e incluso se casó en algún momento. Pero nunca volvió a sentir felicidad. Trataba bien a su esposa, pero ella sentía su desapego y se molestaba. Y así el matrimonio no duró mucho. No tuvieron hijos, y él no tenía familia. Su vida era solo trabajo, aunque nunca logró el éxito financiero. Tal vez porque no lo intentó. ¿Cuál era el punto de todo? Para él, lo único que realmente quería era su propia casa. No un apartamento, sino una casa en las afueras y aislamiento, para que no hubiera vecinos con su curiosidad, preguntas y peticiones. Y recientemente logró comprar su propia casa. Era una ganga. Por eso estaba a un precio razonable, no lujosa, pero en una muy buena ubicación, justo el tipo que había soñado. La breve alegría de adquirirla fue rápidamente reemplazada por una nueva decepción. Se sentía aún más solo, especialmente en noches como la anterior, cuando regresó de una celebración familiar donde estaba lleno, divertido y cálido. Encontrándose una vez más en su casa vacía, donde no llegaban ni siquiera los sonidos de la vida de otra persona, se sentía aún más abandonado e infeliz. Por eso no podía conciliar el sueño durante mucho tiempo, quedándose dormido solo brevemente por la mañana, y como resultado se quedó dormido. Saltando rápidamente, de alguna manera se recompuso, se vistió y se apresuró a ir al trabajo. Llegar tarde estaba fuera de discusión. Últimamente la gerencia había estado expresando abiertamente su insatisfacción con él, y había razones para ello. A veces Rafael incluso pensaba que tendría que renunciar y buscar otro trabajo. No era tan difícil. Después de todo, un buen médico no estaría sin trabajo, pero aún quería irse en buenos términos, y parecía que tampoco lo lograría. El día de trabajo no fue mal, pero de alguna manera fue desarticulado, y de camino a casa Rafael se dio cuenta de que había perdido sus llaves. No tenía idea de dónde o cuándo podría haber sucedido cerca de la casa, en el camino en el hospital. Bueno, un gran final para el día, pensó. De hecho, ahora tenía que llamar a alguien para abrir, es decir, forzar esta desafortunada puerta. Había esperanza de que las llaves se encontraran y alguien lo llamara, ya que había un llavero con su número de teléfono y dirección. Una idea brillante. Por supuesto, indicar su dirección. Sería bueno si los que las encontraran simplemente llamaran y le dijeran dónde recoger las llaves. Pero alguien bien podría irrumpir en la casa privada, esperando encontrar algo valioso. Lo único era que Rafael no tenía nada valioso. Pero aún así, la idea de que alguien deambulara por su casa era desagradable. Nadie, por supuesto, llamó nunca. Tuvo que llamar al servicio que existe específicamente para personas como el que pierden sus llaves. Naturalmente sería caro, pero ¿qué más podía hacer? No podía pasar la noche en la calle. Además, había poca esperanza de que la llave se encontrara y se devolviera. A la puerta se abrió. Rafael pagó, entró a la casa, se desvistió en el pasillo y de repente se dio cuenta de que no estaba solo. ¿Podría alguien haber irrumpido realmente en su casa? Se quedó inmóvil, escuchando. Sí, definitivamente había sonidos provenientes de la profundidad de la casa, y solo podían ser los llantos de recién nacido. En ese momento la puerta del pasillo se abrió y una mujer muy joven, claramente asustada, salió de más adentro. «Hola, lo siento mucho», dijo con voz insegura y temblorosa. «¿Quién eres y cómo llegaste aquí?», Rafael preguntó, dándose cuenta de que no tenía nada que temer. «Soy Lucía. Encontré tu llave. Leí la dirección. Sé que no debería haberlo hecho y entiendo que es un delito. Pero verás, recientemente me dieron de alta del hospital de maternidad y resultó que no tenía a dónde ir. Tengo trillizos. Necesitaban ser alimentados y cambiados, y hace frío. Así que decidí venir aquí. Simplemente no tenía ningún otro lugar a dónde ir». Bueno, ¿qué situación? ¿Cómo puede ser que una madre de trillizos no tenga a dónde ir? ¿Y cómo los trajiste aquí? El hospital de maternidad me dio un cochecito en honor a tener trillizos. Un caso raro, así que tenemos un medio de transporte, pero nada más. Planeaba ir a casa de mi madre, explicó, y Rafael pudo ver que la mujer estaba realmente en una situación muy difícil. Durante esta confusa explicación,
Entró en la habitación y vio que efectivamente había 3 bebés acostados en un cochecito especial. ¿Niños?, preguntó. 2 niños y una niña. La joven madre finalmente sonrió, mirando sus tesoros. No nos echarás, ¿verdad? Bueno, no soy un monstruo. ¿Has comido algo? Sí. Necesitas comer bien. Estás alimentando a 3 después de todo. El médico finalmente despertó. Sí. Tomé un poco de té dulce. Lo tomé de ti porque no tengo nada. Lo siento, probablemente me iré mañana. ¿Y luego vagarás por las calles buscando otra llave? Rafael preguntó con burla. La próxima vez podrías no tener tanta suerte. Planeabas ir a casa de tu madre, pero tu madre probablemente no está lista para tales sorpresas. Está bien. Resolveremos qué hacer más tarde. Pensemos en la cena por ahora. Y el padre de los niños, supongo, no está en el panorama. Sí. Así es, pero está bien, me las arreglaré de alguna manera. Preocupación, me iré seguro. Las lágrimas brillaron en los ojos de la mujer. No hay necesidad de llorar ahora. De hecho, es indeseable, dijo Rafael, finalmente encontrando su tono de médico. Tu madre está lejos y no tienes dinero para llegar a ella, ¿verdad? Bueno, puedo ayudarte con eso, pero necesitas pensar en cómo le explicarás tus sorpresas. No te echará, ¿verdad? No, por supuesto que no. Es muy amable. Y sabía que iba a tener hijos. Ella los quería, pero está enferma ahora. Pero está bien. Bueno, aquí está el trato, dijo Rafael con decisión. Vivo aquí solo. Puedes quedarte con tus bebés todo el tiempo que necesites. Son solo pequeños. ¿Qué edad tienen? 3 semanas. Viajar con bebés tan pequeños no es la mejor opción. Así que quédate y veremos qué pasa. Tal vez eventualmente llegarás a tu madre. La situación le divertía por su absurdidad. No podía comprender del todo qué se suponía que debía hacer ahora con esta desafortunada mujer y sus 3 hijos. Aparentemente su madre no estaba ansiosa por recibirla. Pero ¿qué tan listo estaba él para acomodar a una familia tan grande? Al día siguiente, mientras se preparaba para el trabajo, le dejó las instrucciones necesarias, pero le aseguró que podía quedarse tranquilamente y prometió traer víveres y todo lo necesario para los niños cuando regresara. Sin embargo, durante el día, la historia tomó un giro inesperado. Resultó que todo lo que Lucía le había contado no era del todo cierto, y lo descubrió por casualidad. Escuchó a Bernardo Flores, el jefe del departamento, contándole riendo a alguien. ¿Puedes creer esta historia? Es uno de esos casos en los que dicen que no se puede escapar del destino. Este empresario, Ernesto Castillo, que intentó eludir la naturaleza para tener descendencia, fracasó de nuevo. ¿Y cómo es eso? Todo parecía ir bien. La madre sustituta estaba embarazada y con múltiples bebés, respondió una mujer. Sí, todo era como lo había pedido. Trillizos, 2 niños y una niña. Podría haber estado viviendo feliz, aceptando felicitaciones, criando a los niños. Pero entonces la madre sustituta dio un giro y dijo: no los voy a entregar, son míos. Incluso devolvió el pago por adelantado. Bueno, ese no es un gran problema. ¿Quién va a preguntarle?, replicó la mujer. No estés tan seguro. Ella es la madre biológica. Pero por supuesto que no tiene sentido que demande a su empleador. Y probablemente ella misma lo entendió. Entonces, ¿qué hizo? Huyó. Escapó del hospital con los recién nacidos. ¿Y a dónde podría haber huido?, se preguntó la mujer. Probablemente él conoce la dirección de sus familiares. No debería ser difícil encontrarla. ¿Dónde puedes correr con 3 bebés en brazos? Ni siquiera puede salir del país, ya que los niños no están registrados. Él está buscando. Su madre vive lejos. Ya han estado allí. La madre dice que no sabe nada. Está llorando y todo. Oh, Bernardo, ¿crees que Ernesto no encontrará lo que considera suyo? ¿Crees que no puede manejar a una chica? Probablemente ya la encontró. Terminará sin los niños, sin el dinero y tal vez incluso endeudada. No envidio a esa tonta chica ahora. Sí, tienes razón. No hay nada que envidiar, suspiró Rafael. Así que esa era la historia de Lucía. No era de extrañar que no se apresurara a ir a casa de su madre o buscara otras soluciones excepto irrumpir en la casa de otra persona y esperar misericordia. ¿Qué debía hacer ahora? Parecía que estaba completamente ajeno. No conocía a esta chica y ciertamente nunca la había invitado. La decisión más lógica sería informar su paradero a las autoridades. Después de todo, ¿quién hace tales cosas? Probablemente necesitaba dinero y decidió ganarlo de una manera tan inusual, una forma que no todas las mujeres elegirían. Y luego de repente sintió remordimiento. Es comprensible, pero ¿qué planea hacer después? Como mínimo, como adulto y persona racional, no podía albergarla a ella y a sus 3 hijos indefinidamente, pero tampoco quería entregar a la mujer y especialmente a los niños a este empresario,
que claramente no era la persona más decente. No era correcto que los niños vivieran con tal padre. Rafael no lo conocía personalmente, pero lo había visto unas cuantas veces e incluso lo había escuchado hablar sobre la paternidad inminente. Parecía ser un viejo amigo de Bernardo y una vez le dijo: quiero hijos, pero sin ninguna mujer de la que no puedas deshacerte después. Estoy dispuesto a hacerlo de esta manera: pagar una vez, obtener lo que necesito y luego dejarla ir a donde quiera. De lo contrario, comenzará a exigir cosas, chantajearme con estos niños. Quiero criarlos yo mismo, a mi manera, sin ninguna madre. Entonces, ¿serás tú quien los cuide?, preguntó Bernardo. No seas ridículo. ¿Quién se ocupa de los niños en estos días? ¿Cambiar pañales sucio, cocinar papilla, limpiar narices? Siempre puedes encontrar a las personas adecuadas para eso. Contratar niñeras y criadas, tantas como quieras. Pero todo lo demás, ese es mi dominio. Incluso entonces este empresario le había dado a Rafael una sensación de inquietud. Y ahora aún más. Pobre Lucía, pobres niños. Rafael había pensado que era solo una historia simple. Algún canalla había engañado a una chica, la había abandonado, asustado de la responsabilidad. Pero eso habría sido demasiado fácil. Podría haberla llevado con su madre y eso habría sido todo. Pero resultó ser mucho más complejo y serio. ¿Qué sería de ellos ahora? La única esperanza era que el empresario eventualmente se calmara, especialmente porque Lucía, al parecer, no había tomado su dinero. Bueno, se enfurecería un poco y luego lo olvidaría. Tal vez encontraría otra madre sustituta. Después del trabajo, Rafael fue a casa, decidiendo discutir la situación con su invitada para hacerle saber que lo sabía todo y finalmente averiguar su verdad. Ella debe tener algunos planes para su futuro. Resultó que ella resolvió el problema de la única manera disponible para ella. Se fue, y de Rafael también. En la mesa de la cocina solo había una nota: querido Rafael, estoy muy agradecida por habernos acogido, por no echarnos y no denunciarnos a la policía. Pero no podemos quedarnos contigo más tiempo. Mi conciencia simplemente no lo permitirá. Todo está bien conmigo y los niños. Por favor, no le digas a nadie que nos viste. Y gracias de nuevo por tu hospitalidad, Lucía. Rafael leyó la nota varias veces de pie junto a la mesa. Luego la tiró con fastidio. El pájaro voló de aquí. Me pregunto dónde. ¿Dónde vagará ahora con los niños? ¿Y tiene algún sentido que yo siquiera piense en esto? Pero quedarse en su casa ahora aún más solitaria también era difícil. Rafael salió. Entendía perfectamente que no podría atraparla, encontrar a la fugitiva, pero tampoco podía simplemente sentarse y no hacer nada. Salió. Caminó de un lado a otro en la calle y allí estaba, notado por una vecina anciana que trataba de mantenerse al tanto de las vidas de todos en el vecindario. Podía hablar con ella durante horas, así que Rafael trataba de evitar encontrarse con ella. Pero hoy era muy posible que Verónica Ortiz pudiera ser útil. Se saludaron y la anciana, aparentemente esperando al vecino ella misma, inmediatamente comenzó a hablar. ¿Y quién es esa inquilina tuya, Rafael? Joven. Hermosa. Incluso pensé que podrías haberte casado. Pero no. Es demasiado joven para eso. Eres un hombre serio. No te involucrarías con chicas tan jóvenes. Luego noté que también tenía hijos. Gemelos, parecía. Un cochecito tan grande. Sí, de hecho es una inquilina, explicó Rafael. Se fue hoy. Por cierto, ¿la viste irse? ¿Cómo no iba a verla? Estaba parada justo aquí. Llamó a un taxi y llegó un coche grande. El conductor salió, la ayudó a cargar el cochecito, y ella puso a los niños en algún tipo de portabebés especial. Pensé que eran gemelos, pero tenía trillizos. Sí, eso sucede. Por cierto, mencionó a dónde iba. No era muy habladora. Me acerqué para preguntarle sobre los niños, esto y aquello, pero solo murmuró sí y no. Eso es todo. También le pregunté a dónde se dirigía, pero no me lo dijo. La escuché decirle al conductor: a las afueras y luego te mostraré el siguiente pueblo por el camino. Eso es todo lo que dijo. ¿Al pueblo?, preguntó Rafael. Sí. Un asentamiento bastante grande. ¿Así que huyó en secreto? No robó nada, ¿verdad? Deberías denunciarlo, por si acaso hace algo con los niños, se preocupó la anciana. ¿O no, Verónica? Todo está bien. Su madre vive allí. Solo pensé que iríamos juntos, pero así es como resultó. Gracias. Creo que volverá pronto. Estaba lleno de fastidio. Lucía le había robado algo muy importante: su tranquilidad. Ahora tenía que preocuparse por lo que le pasaría a esta chica rebelde. Estar ansioso por ella. ¿Cómo podría ayudarla si lo necesitaba? Le había ofrecido quedarse y nadie la habría buscado en su lugar. Pero ahora, ¿qué? Ernesto y sus hombres ni siquiera necesitan buscar. Tienen la dirección. ¿Y él yendo por todos los pueblos? Tendría que hacerlo. Y todo por una trivial llave perdida. El destino parecía haber decidido esto. Así que tendría que continuar lo que había comenzado. Es decir, tendría que encontrar a Lucía y sus hijos e intentar ayudar. Tenía 2 días libres por delante y podría pasarlos haciendo una buena
acción en lugar de ver televisión en soledad. Averiguó el camino al asentamiento cerca del cual estaba el pueblo donde probablemente se escondía su nueva conocida. No estaba demasiado lejos para conducir, unas 3 horas, pero había varios pueblos en el área. Complicando la búsqueda, el destino pareció intervenir y ponerse de su lado. Decidió buscar a la fugitiva preguntando a los lugareños. Y en el primer pueblo, cuando le preguntó a la primera mujer que encontró sobre Lucía, con 3 bebés, escuchó con alivio. Lucía, oh sí, nos hizo famosos a todos, apareciendo de la ciudad, no con 1, sino con 3 bebés a cuestas. Imagínate la alegría de su madre, que ya estaba en las últimas, pobre. Y ahora esto, vivían de su pensión y ahora tienen 3 más que alimentar. Su casa está allí, donde la valla se está cayendo. ¿Cómo no podría ser así? No hay hombres. La madre está enferma y la hija anda por ahí. Rafael caminó hacia la casa, llamó a la puerta, y la propia Lucía la abrió, jadeando de miedo y susurrando hola. Por favor, entra. Se escuchaba el llanto de un bebé desde adentro. Al entrar, vio a los gemelos acostados en el cochecito. Una mujer, presumiblemente la madre de Lucía, estaba inclinada sobre ello. Cuando se dio la vuelta, Rafael quedó atónito. No podía olvidar ese rostro, ni siquiera después de 20 años, y lo reconocería sin importar el tiempo. Y a juzgar por el estado de la casa, las circunstancias lo habían cambiado. Sofía, susurró, agarrándose del marco de la puerta. Rafael, respondió Sofía, y casi se derrumbó en el suelo. Lucía logró atrapar a su madre por el brazo, mirando alternativamente a los dos, sin entender nada. Incluso los bebés se quedaron en silencio en su cochecito, como si sintieran la seriedad del momento. Mamá, ¿qué pasó? No puedes alterarte, ¿recuerdas? Rafael, por favor, dijo Lucía confundida. Pero los dos, encontrándose tan inesperadamente, no la escucharon. Rafael se acercó y abrazó suavemente a su primer amor, riendo, llorando y susurrando. Sofía, mi querida, estás viva. ¡Viva! Qué feliz soy, como te he extrañado todos estos años. Dios mío, estoy viva y he vivido para ver este momento, para verte. Mamá, es hora de tu medicina. Rafael, no entiendo qué está pasando, pero ves, mamá no puede alterarse así. Sofía estaba de hecho debilitada por el shock y tuvo que acostarse y tomar su medicina, pero no soltó la mano de su amado hombre, como si temiera que desapareciera. Cálmate, Sofía, no voy a ninguna parte, siempre estaremos juntos, la tranquilizó Rafael. Y cuando Sofía se adormeció, le preguntó en voz baja a su hija, ¿qué le pasa? Su corazón, sí, insuficiencia cardíaca, y algo más. Ahora entiendes por qué hice esto, indicó a los niños. Mamá necesita una cirugía y es muy cara, así que me ofrecieron esto. No se lo dije, decidí por mi cuenta, y cuando se enteró, se horrorizó, y me dijo que rechazara. Intenté decirle a Ernesto de inmediato que había cambiado de opinión, pero no me escuchó, así que huí. Ahora no sé qué pasará. Vamos a empacar tus cosas e ir a mi casa. Tengo mejores condiciones y Ernesto no te encontrará allí. ¿Tú y mamá se conocían antes?, se atrevió a preguntar la joven madre. Sí, en nuestra juventud. Luego hubo un accidente y sus padres me dijeron que había muerto. Probablemente te lo contó ahora. Vamos a empacar, consigue tus documentos y vamos a casa. He comprado todo para los bebés. Estarán bien allí. Nos ocuparemos de la salud de Sofía. Haré todo lo que pueda. La cuestión de por qué los habían separado ya no preocupaba a Rafael. Estaba claro que los padres de Sofía siempre habían estado en contra de que estuvieran juntos y habían aprovechado la oportunidad. Pero ¿qué había pasado después? Sus padres eran personas adineradas. Entonces, ¿cómo había caído su hija en una situación tan desesperada? Sin embargo, todo esto podría resolverse más tarde. Lo principal ahora era salvar a Sofía. Se puso a trabajar en esta tarea inmediatamente después de instalar a toda la familia en su casa. Estudió su historial médico, consultó con colegas y luchó por conseguir una cuota, ya que él tampoco tenía el dinero para la operación. Por las noches hablaban largamente sobre su pasado, sobre la vida sin el otro. Resulta que yo sufrí menos, dijo Sofía. Perdí el conocimiento al principio, luego desperté pero no podía moverme, habiéndome lesionado el cuello. Era tan aterrador pensar que podría ser permanente. Aún más aterrador era que tú no te movías, acostado allí como si estuvieras muerto. Recuerdo que te cargaron en la ambulancia, pero nunca recuperaste la conciencia. Informaron a mis padres, quienes me llevaron a casa y luego me trasladaron a una casa grande que teníamos en el campo. Pensaron que sería más fácil para mí recuperarme allí. Trajeron médicos, llevaba un collarín especial y seguía preguntando, ¿dónde está Rafael? ¿Qué le pasó? Finalmente mi madre me dijo que habías muerto. Lloré tanto, grité, no quería vivir. A mí también me dijeron que te habías ido, y de alguna manera convencieron a todos nuestros amigos mutuos. Nadie siquiera insinuó que estabas viva, se maravilló Rafael. Y yo no veía a nadie, ni quería hacerlo. Realmente no sentía que estuviera viviendo. Incluso quería acabar con todo,
admitió ella. Pero estabas embarazada. No me di cuenta ni lo sentí durante mucho tiempo. Mi madre lo sospechaba. Después de 3 meses, Lucía me salvó. De lo contrario, habrían traído a otro médico y no habría podido resistir. No tenía fuerzas. Todo en lo que podía pensar era: Rafael se ha ido. Mis padres no querían nietos, especialmente tuyos. Después de que ella nació, todo comenzó a desmoronarse. Mi padre comenzó a beber. Y no solo beber, sino también apostar. En casa nos gritaba e incluso levantaba la mano. Increíble. Parecía amarte. Y luego esos nervios. Perdió su trabajo. Todos nuestros amigos nos dieron la espalda. Lucía tenía 7 años cuando él murió y mi madre se enfermó. Al principio solo se sentía mal, pero pronto quedó postrada en cama. Por eso no pude regresar a la ciudad para buscar trabajo. Para entonces estábamos completamente arruinados. Vendimos la casa y nos mudamos a una más pequeña. Yo cuidaba a mi madre y Lucía iba a la escuela con todas estas preocupaciones. Ni siquiera noté mi propia enfermedad. Incluso después de que mi madre me salvó, no la sentía bien. Me dolía, pero pensé que no era nada. Luego, cuando tuve que llamar a una ambulancia y me quedé en el hospital para hacerme pruebas, me asusté. Me di cuenta de que estaba arruinando la vida de mi hija, justo como mi madre me lo hizo a mí. Antes de morir, mi madre admitió que yo no era su hija biológica. Me habían adoptado cuando era bebé. Increíble. Tal vez hay una razón por la que Dios no le da hijos a algunas personas, reflexionó Rafael. Eran buenas personas, amaban a su hija adoptiva, pero aún así le dieron vuelta a la vida. Oh, lo siento, Sofía, no hay necesidad de disculparse. Yo pensé lo mismo muchas veces, pero aquí estoy, una madre biológica. ¿Y lo estoy haciendo mejor? Cuando me enteré de lo que Lucía había decidido hacer por mí, vender a sus hijos, me horroricé. No habría podido vivir con eso. Así que le dije: renuncia, devuelve el dinero y quédate con los niños. Ninguna operación puede ayudarme ahora y perderás tanto a mí como a ellos. Y así resultó como resultó, suspiró Sofía tristemente. Bueno, resultó bien. Los niños se quedarán con Lucía. Estoy seguro de eso. Y lo más importante, la operación debería ayudarte. Me enteré de que el problema no es exactamente mortal. Tu turno llegará pronto. Ya lo he arreglado todo. Tendrás buenos médicos, la mejor habitación, y en un mes estarás sana como siempre. Y así sucedió. Sofía fue ingresada en la clínica, se sometió a una operación exitosa y comenzó a recuperarse bastante rápido. Todo cae en su lugar cuando una persona tiene a alguien por quien vivir. Pero Ernesto Castillo se enteró de que la mujer que le había causado una ofensa mortal al quitarle a sus hijos estaba en el hospital. No mantuvo en secreto que Rafael estaba involucrado en el destino de esta persona enferma. El empresario decidió enfrentarlo directamente en el hospital. Entiendo que sabes dónde están Lucía y mis hijos, preguntó directamente. No sé de dónde sacaste esa idea, pero incluso si fuera cierto, no es asunto tuyo, respondió Rafael calmadamente. Pero Ernesto no estaba retrocediendo, optando por actuar tan agresivamente como siempre. No te corresponde decidir lo que me concierne o no. Esta estafadora robó a mis hijos y debe devolverlo. No voy a ir a los tribunales. Tengo otras formas más rápidas de lidiar con esto. Así que díselo. Y mejor no te involucres. Me como a gente como tú en el desayuno. ¿Entendido? Yo también tengo mis métodos. Nadie te robó a nadie. Ella dio a luz a los niños para sí misma y rechazó el dinero. No entiendo por qué has venido aquí con tus incomprensibles reclamos. Ved, esta es una institución médica. No hay lugar aquí para ajustar cuentas. El escándalo resultó ser bastante ruidoso después de todo. Hubo suficientes testigos y el empresario se fue, prometiendo problemas significativos para el médico. Tal vez habría terminado así. Pero al día siguiente Ernesto fue encontrado asesinado. No se parecía a una disputa con los competidores del empresario, digamos. No fue un asesinato por contrato. Alguien simplemente le aplastó la cabeza. Rafael fue inmediatamente sospechoso. El cuerpo fue encontrado no lejos de su casa. Tenía un motivo para el asesinato, un conflicto con el fallecido y ninguna coartada. Fue enviado a detención preventiva, aunque no tenía intención de confesar el crimen, ya que no estaba involucrado. Mientras tanto, los amigos del fallecido inmediatamente y sin condiciones creyeron y prometieron vengarse del médico, diciendo que la prisión significaría una vida dura pero corta para él, porque Ernesto Castillo dejó repentinamente muchos asuntos pendientes, lo que decepcionó a muchos socios. Esto se convirtió en un desastre tanto para Sofía como para Lucía. Se quedaron solas sin ninguna ayuda, y ni siquiera tenían derecho a vivir en la casa de una persona que pronto podría ser enviada a prisión. Hablando con los investigadores, vieron que sinceramente trataba de ayudar a resolver este caso, pero todas las pruebas estaban en contra del sospechoso. Sofía, que había sobrevivido con éxito a la cirugía, fue dada de alta para recuperarse en casa. Y aunque la mujer se sentía bastante bien, se dio cuenta de lo difícil que sería para ellas ahora. Y no había ayuda que esperar. Solo podían confiar en sí mismas. Pero,
¿Qué podían hacer? Ni siquiera podían permitirse un abogado decente. Lucía, desesperada y dispuesta a hacer cualquier cosa, decidió acudir a una adivina, de cuyas habilidades había oído hablar antes. Una amiga le había contado sobre las maravillosas habilidades de esta mujer, cuando estaban buscando a unos ladrones que les habían robado. En serio, no te lo puedes imaginar. Me lo contó todo tal como era. Yo misma no lo habría creído. Estábamos buscando ladrones en ese entonces. Nos robaron seriamente. Y la policía guardaba silencio y no hacía nada. Y ella señaló exactamente quién robó y dónde lo escondieron. Así que anota la dirección y si es necesario, contáctala. Cobra muy poco. Ni siquiera fija ningún precio. Solo dale lo que puedas. Esto también se convirtió en un argumento significativo para Lucía, ya que ella y su madre casi no tenían dinero. Fue a la dirección con poca esperanza y algo de miedo. Quién sabe qué tipo de mujer era y de qué era capaz. Pero la abuela adivina la recibió calurosamente.